Esta historia trata de una secretaria con problemas psicológicos, que es contratada por un abogado. Y escucha esto, el problema de la secretaria es que es adicta a los golpes, quemadas y todo lo que le provoca dolor. Esto desencadena un número de situaciones complejas que te voy a contar en esta historia de amor, romance y locura. Con nuestra protagonista, contándonos que acaba de salir del hospital psiquiátrico. Ese día su hermana se iba a casar. Lisa se estaba acostumbrando a vivir en el hospital. Allí la vida es simple. Por esa razón no quería irse. Un par de minutos más tarde, su madre la recoge para cambiarla y llevarla a la boda. Mientras estaban bailando, su padre aparece para darle un abrazo. La extrañaban demasiado. En ese momento, Burt se empieza a sentir mal por los efectos del alcohol. Al ver la situación de su padre, se encierra en su cuarto y saca unos objetos punzantes para hacerse daño. Estaba por hacerse un corte, pero al ver a su hermana decide guardar los objetos. Por la noche sus padres empiezan a discutir en la sala. La situación se pone violenta, lo que provoca que Lisa se empiece a hacer daño con la tetera. A la mañana siguiente, nuestra protagonista va a una escuela para tomar unas clases de mecanografía. En el camino su madre le dice que está orgullosa de ella. Es muy valiente de su parte salir al mundo después de lo sucedido. Lisa nos cuenta que estaban en la cocina cuando sucedió su accidente. Su padre se estaba preparando para ir al trabajo. Al momento de lavar los cuchillos, se hizo un corte muy profundo. Desde ese día se dio cuenta de que tenía una extraña obsesión. En la actualidad, su madre decidió guardar todos los cuchillos por precaución. Al intentar deshacerse de los objetos punzantes, se arrepiente en el último momento, vuelve para sacarlos de la basura y encuentra una hoja en la que solicitan una secretaria. Al día siguiente amanece lloviendo, aún así decide ir al lugar para hacer la entrevista. Al entrar se topa con la antigua secretaria saliendo con sus cosas. Al hablar con el abogado para hacer la entrevista, Edward le hace una serie de preguntas un tanto extrañas. Le pregunta si está embarazada o si planea quedar embarazada. Luego le pregunta si vive en un apartamento. Ella le responde que vive en una casa y el abogado le pregunta si vive sola. Le responde que vive con sus padres y Edward se nota interesado por saber si tiene hermanos. Lisa le cuenta que tiene una hermana que vivirá en el patio trasero junto con su esposo. El abogado hace una llamada y le pide que le prepare una taza de café con azúcar. Mientras ella hace todo lo posible por cambiar la garrafa, vemos a Edward guardando una fotografía de una mujer al servirle el café. El abogado le dice que su puntaje es el más alto de todas las personas entrevistadas. Todo lo que necesita es que haga su trabajo a tiempo, que sepa usar máquinas de escribir y que conteste algunas llamadas. Es un trabajo muy aburrido. Lisa le responde que le gusta lo aburrido. Los días pasaban y todo parecía ir bien para ambos. Un día el abogado le pidió que revisara el contenedor de basura. Por accidente perdió unos documentos importantes. Lisa se mete al contenedor para buscar los documentos. Al encontrarlos el abogado le dice que ya no es necesario. Encontró una copia en su escritorio. Le dice que le hace falta más azúcar al café y le pide que llene las ratoneras que están detrás de la silla. Así lo hace y se percata que tiene una herida en la pierna. Repentinamente, el teléfono empieza a sonar y Lisa se percata que la estaba mirando. Se pone nerviosa y se retira para contestar. Al contestar la llamada, la mujer de la foto aparece queriendo hablar con Edward. Aunque la ve ocupada, la mujer sigue insistiendo a tal punto de gritarle al abogado, lo que provoca que nuestra protagonista se enfade y termine colgando la llamada. Edward le dice a su secretaria que le diga que se retiró antes del tiempo. Así lo hace y recibe una llamada de su padre. Antes de partir, Patricia le pide que le diga que firme el acuerdo, sin saber qué acaba de pasar. Lisa vuelve a la llamada, pero su padre ya se había retirado. Nuestra protagonista pierde el control y de su bolso saca una tijera para cortarse, pero como el abogado la estaba viendo, empieza a guardar todo sin decir ninguna palabra. Al dirigirse a la casa, su madre le cuenta que el chico que conoció en la escuela le llamó para tener una cita con ella. Van a una especie de restaurante lavandería en donde por pura casualidad, el abogado aparece y los ve besándose. A la mañana siguiente, Edward le dice que tuvo 3 errores con la máquina. No es la primera vez que ocurre. En las primeras semanas los dejó pasar porque era nueva en el empleo. Le pide que lo vuelva a hacer y lo repite en varias ocasiones. Al recoger los trastes de su escritorio, Edward le dice que su forma de vestir es desagradable. Ella es la representación visual de su negocio. Siempre suele jugar con su cabello. Cuando escribe siempre moquea. Son cosas que debe cambiar lo antes posible. Peter la invita a una cena familiar. Silvia le cuenta que la hermana de Peter se casará dentro de poco tiempo. Su hijo les dijo que encontró su alma gemela. A lo mejor podrían tener una boda doble.
comentario por el cual se pone nerviosa. Al volver al trabajo, Edward simula como si recibiera una llamada. Al contestar la llamada, el abogado le dice que su voz es muy pequeña, debe contestar con un tono de voz diferente, luego le pide que se siente a su lado. Le pregunta si estas últimas semanas ha tenido una cita. Lisa le cuenta que está saliendo con un chico llamado Peter. Edward le dice que ambos son tímidos, quiere que se sienta libre para contar todos sus problemas. Le ofrece una taza de chocolate y le pregunta el motivo por el cual se lastima. A veces el dolor de adentro debe salir a la superficie. Le pide que preste mucha atención y le dice que nunca se volverá a lastimar. A partir de ahora todo quedará en el pasado, este día saldrá temprano, ya es una mujer adulta. Su madre no tiene que venir a buscarla todos los días, quiere que se vaya caminando respirando aire fresco. Antes de partir, le toma una fotografía. Como su madre siempre llega un par de horas antes, se acerca para decirle que a partir de hoy caminará a casa. En el camino nuestra protagonista nos cuenta que nunca había caminado sola. Sentía como si el abogado la sostenía mientras caminaba. Al mismo tiempo sentía que algo sucedía con él. Era como un tentáculo íntimo arrastrándose desde una de sus áreas más oscuras. Un tentáculo alimentado por la sensación de que había descubierto algo sobre ella. Al día siguiente, decidió dejar sus tijeras y el yodo, pero cometió un error ortográfico. Enfurecido por lo sucedido, Edward le pide que lleve la carta a su escritorio. Debido a su error le tendrá que dar una reprimenda. Le pide que se ponga en una posición un tanto extraña y que la empiece a leer en voz alta. Mientras lo hace, el abogado le da varias palmadas. Luego de pedirle que la vuelva a leer por segunda vez, le pide que se vaya para volver a escribirla. Así lo hace y el abogado le pide que vuelva a su oficina. Más tarde nuestra protagonista le dice a su madre que ya no es necesario que guarde los cuchillos. Posteriormente, la vemos deshaciéndose de los objetos punzantes. Sin embargo, su abogado se empieza a aprovechar de la situación para utilizarla a su gusto, le pide que entregue las cartas como un perro, la restringe en su alimentación y en su oficina la utiliza como si fuese una estatua. Al reunirse con la familia, una de las amigas de su hermana les cuenta que su jefe la invitó a un trago. Ayer le hizo una pregunta extraña. Para sus amigas debería demandarlo por acoso. Lisa les cuenta que su abogado está representando a una mujer que demanda a su jefe por acoso. Para ella es el mejor abogado. En ese momento, su madre recibe una mala noticia. Resulta que su padre decidió internarse por su cuenta, debe dejar de tomar alcohol si quiere seguir viviendo. Ese día, decide buscar a Edward para pedirle que le dé palmadas. Pero en el último momento se arrepiente y le dice que solo quería recordarle acerca de los papeles para mañana. Algún tiempo después, Edward la hizo regresar a su antiguo escritorio, se deshizo de todas sus lapiceras con las que la corregía, cometía errores para que la castigara, pero la trataba como a cualquier otra secretaria. Intentaba mantener una conversación, pero siempre le respondía de manera borde, extrañaba mucho las palmadas, así que intentó hacerlo por su propia cuenta, pero sentía que no era lo mismo. Intentó recrearlo con su pareja, pero Peter no era de ese tipo de personas. Un día decidió enviarle una lombriz a su abogado para ver si tenía una reacción. Edward la llamó a su oficina para castigarla. Como ese día tenía una cita con su pareja, Peter apareció en la oficina para recogerla. Para deshacerse de su novio, le mintió diciéndole que se iba a quedar toda la tarde trabajando. Edward le pide que se quite la ropa y en vez de pegarle, se empezó a hacer una manualidad. Insatisfecha por lo sucedido, se fue al baño para hacer cosas prohibidas pensando en voz alta de su abogado. Cuando se queda a solas, Edward empieza a romper los cuadros de su oficina. Luego lo vemos quemando un álbum con lo que parecen ser varias secretarias, incluida nuestra protagonista. Arrepentido por todo, decide escribir una nota pidiéndole disculpas a su secretaria, pero luego se arrepiente y termina destruyendo la nota. Al día siguiente le pide que venga a su oficina y le vuelve a hacer las mismas preguntas que le hizo en la entrevista, con la diferencia de que esta vez le dice que no le dará el empleo. Su comportamiento es muy malo. Nuestra protagonista le da una bofetada y Edward le dice que siempre se saca los zapatos bajo el escritorio. Puede oler sus pies en la oficina. Cada vez que borra algo su escritorio queda muy sucio. Vio un reproductor de música en el escritorio. Para cambiarlo de opinión, Lisa le dice que hará todo lo que le pida. Edward se sincera y le dice que no puede seguir con esto. Le pide disculpas y le dice que cometió un grave error con ella. Quiere que lo entienda. Para su próximo empleo dará muy buenas referencias de ella. Al retirarse se recordó de la mujer que vio la primera vez en la oficina. Al llegar a la casa abrió la carta y vio que era un cheque por $680.
No le contó a nadie que la despidieron, hacía de cuenta que se iba a trabajar como siempre. Observaba su oficina desde la acera de enfrente, contrató a una chica nueva, cambió las cerraduras de las puertas, intentó conocer a otras personas sadomasoquistas, pero ninguno era igual a su abogado. Por un tiempo dejó de intentarlo, se quedó en casa ayudando a su padre a ajustarse a su nueva sobriedad. Un día su novio le pidió matrimonio, le dijo que sí, ya que no sabía qué responder. El día que estaba por casarse decidió buscar al abogado, le confesó que estaba enamorada, aunque Edward se negaba, ella siguió insistiendo. Para ponerla a prueba, este le pidió que pusiera sus manos en el escritorio, no debe mover las manos ni los pies hasta que vuelva. Decide llamar a Peter y le cuenta que su novia se encuentra en su oficina. Antes de que el chico llegara, se llamó a sí mismo para ver si quitaba las manos del escritorio. Lisa intentó levantar el teléfono con la boca y Edward nos cuenta que también está enamorado de ella. Peter aparece y su novia le pide que se vaya. Sin entender la situación, le pregunta el motivo por el cual se encuentra en esa posición. Como no le responde, el chico la mueve a la fuerza. Su prometida le da una bofetada y luego le pega en su parte privada para volver a la misma posición. Su prometida le confiesa que no lo ama y le pide que se vaya. A la mañana siguiente, nuestra protagonista se orina en el vestido con el fin de no levantarse. Pasan las horas y su familia aparece para visitarla. Algunos intentan hacerla cambiar de opinión, pero Lisa se aferra a su decisión. El tercer día la prensa aparece pensando que se trata de una huelga de hambre. Por otro lado, vemos al abogado leyendo una carta de su secretaria. De una forma u otra siempre estuvo sufriendo, no sabía el motivo, pero ahora no tiene tanto miedo de sufrir. Siente más de lo que haya sentido antes. Ha encontrado a alguien con quien sentirlo, una persona a la que puede amar, una persona a la que quiere amar. Posteriormente, vemos al abogado llegando a su oficina para llevarse a su enamorada. Luego de un tiempo tenían una relación como cualquier otra, pero con un par de pequeñas diferencias. El día de su boda, decidieron alejarse del mundo para hacer el sin respeto a su manera. Con Edward yendo a su trabajo, damos fin a la película.